Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Como ustedes notarán, estoy vestido de civil, ser un día próximo al sábado, pero se trata de que se iba a transmitir el programa de Kirsi. Pero ¿qué pasa? Que hay algunas noticias que yo creo que ameritan la intervención de este ciudadano para intentar orientar a la población y llamar la atención sobre varios temas de la vida nacional. Gracias por estar con nosotros, estamos por Teleradio América para todo el mundo. Muchas gracias a todas las personas que nos distinguen con su audiencia en todas partes. Miren, yo no me podía quedar callado para expresar regocijo por dos sentencias que se produjeron que la prensa de hoy me reseña. Yo cuando lo vi dije, no tengo que ir al programa a expresar el por qué yo estoy regocijado. La primera sentencia, que es la de más elevada personería, fue emitida por nuestro Tribunal Constitucional. Esa sentencia establece que las rutas del transporte público son un bien jurídico de dominio público y que forman parte del patrimonio nacional. Si ustedes llegan a entender el alcance de esta sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, se darán cuenta que le pone fin o nos crea vías de derecho para ponerle fin a los abusos, a la anarquía que han cometido los dueños del país en el transporte público. Radamés Gómez Pepín, que en paz descanse, fue quien lo llamó a esas empresas mafiosas disfrazadas de sindicatos que esclaviza a los trabajadores del transporte en provecho de nuevos empresarios y viejos empresarios del transporte que han acumulado fortunas inauditas en ese negocio mafioso. Ahora, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho, oigan bien, que es un patrimonio, que las rutas, es decir, las calles, los lugares donde usted va de un lugar a otro, esas calles que están asfaltadas, que tienen señalización, usted dice, esto es mío, desde el Parque Botánico hasta el Parque Independencia, la ruta caminando por tales y cuales avenidas o calles interiores, eso es mío, de mi propiedad, por ahí no puede pasar nadie que no sean mis vehículos. No, lo que dice el Tribunal Constitucional es que esas rutas forman parte de un bien jurídico de dominio público. Dominio público, todos podemos pertenecer a ese bien jurídico, que forma parte del patrimonio nacional. Y dice además, sin que puedan ser objeto de negocios, tales como venta, donación, permuta, nada que violente su naturaleza de bien jurídico, de naturaleza pública o de dominio público, que forman parte del patrimonio nacional. Y el Tribunal Constitucional señala que la administración de ese bien público está señalado por una ley, que es la ley del Intran, el Instituto de Transporte, de Tránsito y Transporte Terrestre, que otorga licencia, porque el patrimonio público lo administra el Estado. No es dueño de ninguno de estos señores, dueños del país, que dicen lo que le da la gana, que pueden paralizar la 27 de febrero, que dicen que no, que por esa ruta, que tienen bandas armadas con revólveres, metralletas, palos, para quien ose introducirse correr en una calle y decir, yo con mi carro voy a montar a quien yo quiera, le destruyen su vehículo y posiblemente hasta los matan.
Y nosotros hemos tenido que quedarnos callados por años, y más cuartos, y más gente con mucho cuarto. Uno de ellos llegó a decir que la caja fuerte que tiene en su casa tiene más cuartos que el Banco de Reservas. Que hagan todo el dinero que le dé la gana, pero tiene que ser con arreglo a la ley. Y tiene que ser respetando los derechos, como el que pidió amparo ante el chofer, que esta sentencia se produce por un amparo o una intervención que tuvo un chofer, que la ruta B de San Cristóbal, la que hace un recorrido por San Cristóbal, los dueños de eso le negaron que no puede, y le quitaron el rótulo a su vehículo y no puede trabajar sin asidero relacionado con alguna ley. Entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional dijo: no señor, restituyan el derecho a ese señor a manejar su vehículo con el rótulo, creo que 110, que tiene de la ruta B de San Cristóbal. Por los señalamientos que yo le he hecho. Si a mí el Intran me da una licencia para participar en una ruta, esa ruta no es ni del barbudo ni del ñengue, de ninguno. Esa ruta es del Estado Dominicano. No puede haber oligopolio ni monopolio en una ruta que es un bien jurídico de dominio público. Lo dijo nuestro Tribunal Constitucional. Que no pueden vender, usted es dueño de la calle para estar vendiendo rutas, para estar vendiendo rutas de transporte. No, por aquí yo te la vendo en 10,000 pesos, en 100,000, en 3 millones. ¿Quién le ha dicho a usted que la calle es suya? Pero aquí han matado mucha gente, han asesinado a mucha gente en pleito entre bandas que se hacen llamar sindicatos o se hacen llamar empresas. Son bandas armadas que destruyen cualquier cosa porque se hicieron dueños de la 27 de febrero, de la Abraham Lincoln, de la autopista 6 de noviembre, de la autopista Duarte, y por ahí no pueden pasar nada más lo que a ellos les dé la gana y lo que ellos les paguen. Ellos cobran 300,000 pesos, usted tiene que pagar para poder participar en una ruta. ¿A quién se la paga? ¿A una empresa? No, a un ciudadano que vive en los mejores lugares, que dicen que son comunistas y vaina de eso, y viven en los mejores lugares de Santo Domingo. Y son millonarios. No son millonarios, son recontra millonarios. A base, viva Pablo, viva Fidel, viva que se embuste. Son millonarios y manejan monopolio y manejan oligopolio. Qué bueno que esa es la democracia, ese es el Estado de Derecho, esa es la institucionalidad a la que nosotros aspiramos. Simplemente poder acceder a un régimen de derecho, poder nosotros disfrutar del derecho, el derecho, eso se llama, la libertad que nosotros tenemos con arreglo a la ley, a participar de algún bien, sobre todo si es un bien jurídico de dominio público, como son las rutas del transporte público de pasajeros. Yo quiero nada más regocijarme con esa sentencia y esperemos ver el dispositivo completo para leerla bien y tratar de que ustedes la comprendan y para que todo el mundo ejerza su derecho. Vamos a perder el miedo, señores, vamos a perder el miedo, vamos a ejercer nuestro derecho. Y qué bien que el Tribunal Constitucional es una auténtica tutela del derecho sustantivo de la nación. Qué bien, qué bien. En la otra sentencia, que es de un tribunal menor, a mí me regocijó no solamente por la justicia que entraña esa sentencia, la vía de consecuencia justa que entraña esa sentencia, sino porque se valió del derecho puro, que fue la sentencia que condena a 30 años a los delincuentes asesinos que le rociaron ácido del diablo a una joven y que la deformaron totalmente. ¿Por qué la máxima sentencia? ¿Por qué la máxima sentencia contra quienes le lanzaron ácido del diablo a Yokairi Amarante? Bueno, porque hay un principio jurídico que señala que el intento de un crimen
se castiga como el crimen mismo. No hay que consumar el crimen para poder identificar los elementos constitutivos de la infracción de naturaleza criminal. Por ejemplo, en este caso, un individuo contrató a dos sujetos o a un sujeto para que le lanzaran ácido del diablo a esa muchacha, la deformaron. Entonces, está claro que los elementos constitutivos del asesinato, en este caso un intento de asesinato, que se castiga como si fuera el asesinato mismo, están claramente establecidos. La acechanza, la premeditación, la alevosía, son los elementos que constituyen el asesinato establecido en el artículo 295 y siguiente de nuestro Código Penal vigente. Porque ellos fueron alevosos, planificaron el asesinato y premeditaron la acción. Luego, que la muchacha no muriera no quiere decir que ese no se castigue con la pena máxima, que son 30 años de prisión. Y segundo, tuvo la alevosía fue tal que esa gente establecieron la posibilidad de que esa muchacha muriera atormentada, es decir, no solamente querían asesinarla, sino que querían que el dolor fuera tan intenso que le quitara la muerte, que le produjera la muerte. 30 años es correcto. Yo voy a esperar, los abogados tienen derecho a apelar esta sentencia, que creo que fue en un tribunal de primera, en una corte de primera, en un tribunal de primera instancia. Que las cortes que conozcan de la apelación de esta sentencia entiendan que eso no tiene otra cosa que no sean 30 años de prisión, que los elementos constitutivos de ese crimen están claramente establecidos, demostrados por el Ministerio Público y claramente y sabiamente acogidos por el tribunal. No es porque uno se sienta como al efecto, todos nos sentimos indignados por este burdo proceder de estos delincuentes asesinos. No, se aplicó derecho, se ejerció el derecho. Y yo le he dicho a ustedes que cuando en la sociedad como que se hacen frecuentes determinadas infracciones de naturaleza criminal o delictuosa, los jueces mandan un mensaje. Este mensaje es oportuno que han enviado los honorables magistrados que tuvieron a cargo esta sentencia. Le dicen, no vamos a aceptar eso. Se va a aplicar con rigor la ley. Puede ser lo que está ocurriendo con el narcotráfico, lo que está ocurriendo con los feminicidios. Sí, la sociedad procura prevención de crímenes y delitos, pero los jueces no prevén nada. Los jueces no son sacerdotes, los jueces no son médicos, los jueces son jueces. Están para valorar pruebas de cargo y descargo. Y los jueces son los que le envían los mensajes más fuertes a la sociedad. Cuando se está ahí matando mujeres y mueren, los jueces no están diciendo, ay, eso es que la sociedad está convulsionada por la pandemia, eso es un problema de la familia. No, señor, no, señor. Los jueces llegan a un momento en que dicen, ven acá, vamos a mandar un mensaje. Pero no un mensaje de violación en la aplicación o en la administración de justicia. No, sigue siendo sana justicia. Lo que pasa es que los jueces tienen un rango de consecuencias en la aplicación de la ley y usan el rango mayor cuando están dadas las condiciones positivas u objetivas en la comisión de un crimen. En este caso, el lanzarle ácido del diablo a una muchacha y dejarla desfigurada. Porque parece que como que por ahí va la cosa, bueno, de 30 años. Y el Ministerio Público, que sí puede tomar medidas de prevención, sí puede alertar sobre la comisión de un crimen, o sea, un crimen que se pueda cometer, un crimen que se haya cometido o un crimen que se esté cometiendo. El Ministerio Público, a través de la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, instruyó a todos los miembros del Ministerio Público dictaminen en los tribunales en el pedido de 30 años de prisión contra quienes incurran en eso.
Tanto así que también es tan amplio el universo de las, tanto del Ministerio Público como del orden judicial, que la propia magistrada procuradora general instruyó a los fiscales y fiscalizadores para que actúen de oficio en caso de maltratos a los animales. Es decir, es cuando una sociedad responde, es cuando una sociedad se torna dinámica en la custodia de la ley, en el ejercicio de los derechos, pero también en la aplicación del régimen de consecuencia penal o civil, cuando el caso sea de lugar. Yo de verdad hoy quería venir a hablar de ustedes de eso, decirles que estoy regocijado con las dos sentencias y aprecio mucho que esta niña Yokairi, esta jovencita, vilmente desfigurada, ella se sienta complacida con la administración de justicia que ha habido en su caso. Reparable lo que ella tiene, podría mejorarse con distintas cirugías, pero se sienta bien que se hizo justicia en el caso de esta joven. Y yo creo que los jueces tienen que mandar ese mensaje para que sepan lo que están. El que quiera golpear a una mujer, que golpea a una mujer por un delito de violencia intrafamiliar o de género, debe saber que un juez puede condenarlo a 30 años de prisión. Si se puede demostrar que los elementos constitutivos de un intento de asesinato están presentes al momento de la comisión de ese crimen. Por ejemplo, si el individuo estaba pendiente, yo le voy a propinar una golpiza, la voy a dejar por muerto, le voy a golpear, tengo un bate en la mano para cuando me encuentre, que se siente ahí en la universidad para poder golpearla y que él entienda que la está golpeando con el propósito para meter 30 años. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es demostrar que ese individuo intentó asesinarla y que el intento de la comisión de un crimen debe castigarse como el crimen mismo. De manera que 25 o 30 años debe tener en la costilla el que golpea a una mujer, sin importar la naturaleza de las heridas, porque aquí no se puede decir herida curable después de los 3 meses, herida curable después de los 20 días, para tratar de convertir en correccional una sanción de naturaleza criminal. Aquí lo que hay que decir es, ese individuo perseguía constantemente a la muchacha, andaba con un bate en la mano o se hizo proveer de un garrote para propinarle una golpiza con el propósito de matarla. Y tuvo los elementos constitutivos del asesinato, que son la acechanza, la alevosía, la premeditación. Y ya. Es decir, los jueces son los que mandan el Ministerio Público tiene un compromiso dual, porque el compromiso de prevenir los crímenes, políticas de relación con la prevención de los crímenes y los delitos. Pero el Ministerio Público al mismo tiempo tiene el deber de perseguir, los crímenes y delitos. Luego de someter a los imputables en la comisión de violación al orden penal. Pero además tiene la obligación de tutelar los derechos de las personas físicas que persiguen. Tutelar sus derechos. Yo te estoy persiguiendo, pero tú tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro. Y en el tribunal, el señor magistrado tiene derecho. Nosotros invocamos los derechos que tiene el procesado a defenderse, a un sano juicio, a una vía de derecho expedita, etc. Ahora lo voy a cargo. Okay. Es claro que coinciden todas las evidencias que comprometen la responsabilidad penal de sí. Es eso.
Eso es importante, eso es importante. Tengo aquí que me dice que la conexión es mala, pero vamos a ver si se mejora, ojalá. Bien, vámonos a un cambio. Vamos a retornar de inmediato. Mejor vamos ahora a un cambio, porque yo estoy muy regocijado. No quiero vincular esos datos, esto que acabo de decirle, con otros temas que me voy a referir, por ejemplo, temas económicos. Voy a cambiar ahora temprano y retorno casi de inmediato. Gracias, señores, por estar con nosotros. Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. A los que nos privilegian agregándose ahora a esta transmisión, le decimos que hoy es viernes, por eso estamos así. Pero para adelante, para adelante. Miren, señores, yo quería señalar lo siguiente. Ayer en el programa Rajatabla dediqué mucho tiempo a decirle a ustedes, caramba, la importancia de vacunarse. Y yo, que soy un monstruo, tengo miedo de que la economía dominicana retroceda a consecuencia de lo que el presidente, yo lo dije primero, pero el presidente es el presidente. El presidente dice, estamos a las puertas de un rebrote pandémico. Yo se lo dije
temprano en la mañana, el presidente lo dijo en la tarde. Él tiene razón. Estamos al borde de un rebrote del coronavirus. Y yo no solamente quiero decirle a ustedes lo que está pasando ahora, que lo voy a decir de inmediato. Hoy 3 fallecidos, 550 contagiados. 550 contagiados. Recuerden que si nos volvemos a llegar a 800, 900, 1000 y tantos contagiados, estamos en un rebrote. Que lo que nosotros deseamos es que siempre esté el número de contagiados por debajo de 200. Quiere decir, de 100, un 2%, un 2.3% de 100 pruebas que solamente 2 o 3, no más, se afloren como contagiados. Pero ahora están en 15 y subiendo, o sea, las perspectivas son de subir. Yo le traje algunas ideas, algunas cosas para que ustedes vean. El Banco Central de la República Dominicana y la Junta Monetaria, con el auxilio también de la Superintendencia de Bancos y obviamente de todo el sistema financiero nacional, ha sido un motor de recuperación de la economía, a base de lo que hace caminar a la economía, el dinero. El Banco Central en menos de un año colocó 215.000 millones de pesos en el torrente financiero nacional, de dinero que no estaba en el torrente financiero, sino que estaba represado en la banca y en el Banco Central, y con instrucciones precisas de qué sector, en qué porcentaje iba a ir a cada sector productivo de la nación. Es por eso que hoy el presidente de la República, su afán es decir, estamos en plena recuperación de la economía, y es por eso que el presidente dice, se ha recuperado, hemos vuelto casi al 2000, antes de la pandemia, en el plano de recuperación de empleo. ¿Por qué? Bueno, porque se inyectaron recursos suficientes a una baja tasa de interés. Se puede decir, en un lenguaje mayano, se proveyó recursos baratos, relativamente baratos, a los sectores que quedaron maltrechos en la economía. El gobierno cargó con el gasto, porque no es una inversión, de poder contener la afectación de la pandemia sobre la economía, con subsidio directo a los trabajadores suspendidos, incrementar el subsidio a las familias que están en los quintiles más bajos de la población, etc. Pero el Banco Central se encargó de enfilar todas las capacidades del sector financiero nacional hacia esos sectores que poco a poco se han ido mejorando. Algunos todavía no, pero la mayoría, especialmente la industria, zona franca, turismo, la agropecuaria, pues van subiendo. Entonces yo les digo a ustedes, y es mi miedo, también tengo miedo a morirme, no voy a decir, no, yo no quiero infectarme de eso. Nosotros podemos tener algún tipo de afectación subsedánea, pues el contagio es más peligroso. Entonces no quiero. Yo estoy vacunado, no estoy con 3, estoy con 2, pero voy para las 3. Dios de nada. Pero la verdad es que el miedo mayor que tengo es que la economía dominicana retroceda, porque si retrocede no se va a recuperar hasta dentro de 4. Recuperarse no va a tomar el camino siquiera el rumbo hacia una recuperación hasta dentro de 3, 4, 5 años y quién sabe, imagino. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para poder soportar un segundo golpe. ¿O ustedes creen dónde el gobierno conseguiría de nuevo 18.000 millones de dólares para afrontar toda la afectación de la economía como lo hizo ahora? ¿Dónde? ¿Cuál nicho de endeudamiento nos puede dar en un término relativamente breve 10.000 millones de dólares? No hay. Entonces la economía iría a un nivel que el desempleo sería 2 veces más que produjo el cierre total de la economía.
Esta es una economía de servicio, esta es una economía que ahora mismo se está disparando, digamos, está aumentando el turismo. Esta es la temporada alta del turismo. ¿Ustedes creen que es justo que nosotros tengamos ahora un rebrote pandémico? Nosotros somos, la zona franca es el receptáculo mayor de empleo en el país. Yo no estoy diciendo más nada, empleo malísimo, con malos salarios, pero empleo al fin. Más de 200,000 personas directamente viven de la zona franca y cerca de 500,000 de manera indirecta a través de las distintas intervenciones o valor agregado que adquiere la zona franca en el mercado local. Entonces nosotros en un país, y le voy a decir esto, el Banco Central hoy mantiene el criterio del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso, de que el crecimiento de la economía estaría cercano al 10% a fin de año. Uno de los crecimientos más altos, creo que el de Panamá y tal vez Perú, me parece que son las dos economías que pueden crecer a nivel de la nuestra en América Latina. El PIB nominal va a crecer un 10%. ¿Qué es el PIB nominal? Toda la riqueza del país. Perdimos 10,000 millones y lo vamos a recuperar. El PIB nominal va a estar en 91,000 millones de dólares. Podemos recuperarlo al fin de año, los 10,000 millones de dólares que perdimos en el Producto Interno Bruto de nuestro país. El Banco Central tiene 13,096 millones de dólares en reservas internacionales. 13,096 millones, equivalente a 7 meses de importaciones y a un 14.3% del Producto Interno Bruto. Que eso, en términos de los parámetros internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recomienda que el valor de las reservas internacionales sea el equivalente a 3 meses de importaciones y a un 10% del PIB. Nosotros tenemos 14.3 del PIB y tenemos 7.5 meses de garantía de financiamiento de las importaciones del país. Yo le digo a usted una cosa, todo eso se derrumbaría en menos de un mes. Si nosotros llegamos a un rebrote pandémico de una naturaleza insospechada, en vez de tener este cuadro que yo le estoy planteando ahora, relacionado con las estadísticas del Banco Central, lo que nosotros podríamos tener es erosión de la gobernanza, aumento de la delincuencia y la criminalidad, del desempleo, de la marginalidad, incremento de la inflación y por consiguiente inestabilidad política y social. ¿Y eso viene de qué? De irresponsabilidad que nosotros mismos tenemos, señores. Nosotros tenemos que tener calidad moral para reclamarle al gobierno. La calidad moral de que nosotros podemos tener es decirle, yo estoy vacunado, por tanto, yo estoy de la parte que puedo hablar, decirle, mire, eso está mal, aquello no está bien, etc. Pero el que no se ha vacunado no tiene derecho a la palabra, porque se convierte en un enemigo de la economía, de la nación y de sus conciudadanos. Sí, señor, porque no hay otra forma. Ahora mismo debe haber más de 5,000, casi 7,000 personas infectadas. Son 7,000 personas activamente infectadas que ya han sido detectados en las muestras que se realizan del COVID-19. Pero eso, multiplíquelo por 3. ¿Cuánta gente todavía no se ha? Es día por día que se va señalando. Es decir, el virus está latente, está creciendo y tenemos elementos que apuestan a que van a aumentar, como es el caso de la apertura del año escolar presencial. Pues entonces nosotros deberíamos cuidarnos. La máscara, la mascarilla. Eso ni se ve tan feo, yo no me veo feo. Uno no se ve tan feo en la calle, que bueno, vamos a andar así, hasta que dijo la Pfizer, que falta todavía un año para una normalidad relativa. Si usted no tiene esta mascarilla, se va a infectar. Y además, si usted no está vacunado, y estamos hablando de millones de dominicanos adultos que no están vacunados. Y yo ahí sí quiero darle elogios al gobierno, porque
están averiguando si pueden vacunar a los niños de 5 años, desde 5 años, y están vacunando a los niños de 12 años en adelante. Y todavía hay unos tajalanes que dicen que no se van a vacunar. No puede ser. Hay que tener miedo. Señores, miren, la clase media es la que está sufriendo todo lo que se llama crisis. Claro, perdónenme. La clase media está severamente impactada. Los que han sufrido siempre la crisis son el pueblo general, el pueblo llano. Siempre está de último en todas las cosas, eso es verdad. Pero ahora van a desmantelar el subsidio a su sector eléctrico. Para que ustedes tengan una idea, yo quisiera también darle este dato respecto al subsidio. A ver si lo tengo aquí, que lo había sacado así. Vamos a ponerlo porque yo no sé mucho de eso. Yo simplemente tomo los datos, las estadísticas. Ahora mismo lo pusieron para noviembre. Va a ser nuestro regalo de Navidad. El subsidio menor, cuando usted consume de 0 a 200 kilovatios hora, su casa, pongo una medida arbitraria, yo no sé si es kilovatios, no es megavatios, pero es kilovatios, entonces, cuesta 40 centavos. Ahora, de eso hasta 200, ahora de 100, a partir de 101 va a aumentar a 137, es decir, lo que estaba en 40 va a aumentar a 137 el kilo de eso. Quiere decir que muy fácilmente quienes consumen menos de 700 megavatios se le va a aumentar casi 3 veces, le van a quitar el subsidio. Y la clase media, después de 700, cuesta 12, cuesta 3 veces más que eso. No se lleven de mí, se va a aumentar la tarifa de la energía eléctrica, no va a bajar, va a aumentar, ya, eso es lo que le quiero decir. ¿En qué cantidad? ¿En qué? Bueno. Entonces no nos regocijemos como hizo don Celso Marrancini. Qué regocijo, y también el propio presidente de la República, porque ha aumentado el consumo de energía. Yo quiero decirle, si aumentó el consumo de energía productiva, que es distinto, lo que ha aumentado porque hace un calor del caramba, y la clase media enciende más los acondicionadores de aire y los abanicos, la clase de menores ingresos. Pero no creo yo que se le pueda achacar el aumento totalmente a que es una expresión de la recuperación de la economía. Y yo, por el contrario, creo que lo que debe hacer la Superintendencia de Electricidad, que tanto habla, o cualquiera de las EDES, que ahora no tenemos un consorcio aglutinador, es una campaña de publicidad, de mercadeo, promoción, no sé, diciéndole a la gente que reduzca el consumo de electricidad. Porque si la demanda es mayor que la oferta, no va a subir la oferta mañana, pero sí puede bajar significativamente la demanda sobre la base de decirle a la gente que mientras más ahorre electricidad, menos va a pagar, porque se va a quedar en los estamentos donde todavía va a estar a 137 pesos el kilovatio. Entonces, hagamos eso, eso quería yo decirle. En el programa Rajatabla yo uso una expresión que quisiera repetirla ahora, y es que se degrada el debate político, el debate económico y el debate social, porque se plantea el siguiente principio. Desde el gobierno le dicen a uno, lo que usted está comiendo es queso. Aunque usted esté botando espuma y usted cree que le sabe a jabón, lo que usted está comiendo es queso. Y desde la oposición no se dice que es jabón, se dice, mira, el queso sabe a jabón. Entonces eso es nebulosa, es decir, la oposición busca que el debate le sea dable, le sea agradable. Y mientras el gobierno dice, no, ustedes están comiendo queso, y no es jabón, es queso. Entonces la oposición dice, sí, el queso sabe a jabón. No, estamos comiendo jabón. Se lo decimos al gobierno y se lo decimos a la oposición. No es que el queso sabe a jabón, ni que el jabón sabe a queso, es que es jabón y se acabó. En aspecto de los problemas que tenemos. La seguridad social,
se está degradando bastante. Entonces, creo que fue el presidente Leonel Fernández que dice, tenemos demasiado, la agenda es muy fuerte, hay varias reformas. Y yo creo que sí, también. Yo no sé, es decir, entre lo ideal y lo posible, yo creo, y se lo digo con mucha buena fe al presidente Abinader, quizás en ese diálogo político, si no podemos 4 o 5 reformas, si tenemos una buena o 2, vamos a hacerlo. Es decir, es como varias cirugías en el mismo cuerpo. Quizá el cuerpo no resista tantas cirugías, pero quizás si le ponemos las 2 principales, las que lo van a dar calidad de vida, pues vamos a hacerlo. Y la otra la dejamos para después, como ha sido la reforma fiscal. El gobierno diseñó un presupuesto sin reforma fiscal. Redujo las estimaciones, redujo el gasto nominal en 50.000 millones. Yo dije que es cica de colín, pero bien. Y estableció que el déficit va a ser de un 3%. Van a recaudar 860 y tantos mil millones y van a gastar 1.094.000, 1 billón, es decir, 1 millón de millones más 46.000 millones, lo cual lo que falta es deuda. Hay que hacer, presentar bonos al mercado financiero internacional y buscar el dinero prestado. Deuda, con la nueva modalidad de la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales. Bueno, pues así que está la economía. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que el diálogo político es lo mejor, pero caramba, también tengo el temor de que eso sea una fuente de frustración ciudadana, porque nadie quiere ceder, Se deben todos los sectores, incluyendo a los poderes públicos, incluyendo los sectores económicos. Por ejemplo, yo hoy planteo de que nosotros tenemos que tener una alianza estratégica con el sector minero. ¿Cómo? El sector que está depredando el medio ambiente. Sí, señor. Después que yo veo esto, digo, no. Nosotros lo que tenemos que tener una minería responsable, una minería sostenible y una alianza entre la defensa del medio ambiente y el valor o el aporte que hace la minería al Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros no podemos cerrar la mina de oro, cerrar todo, decir, no, porque te voy a decir, en el año 2020, el año de la pandemia, la minería aportó 89.231.2 millones de dólares, de pesos, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. ¿Qué hacemos? Ese 2% le decimos, no, ciérreme toda la minería. Bueno, si el déficit es un 3% en proporción al producto, el déficit sería, cerrando la minería, llegaría a un 5%. Pero además, la minería es empleo, la minería es mucho valor agregado, porque la minería es materia prima también para la industria. ¿Dónde ha estado la minería? Oro, arena, grava, gravilla, ferroníquel, mármol, cobre y yeso. Si nosotros logramos armonizar la protección del medio ambiente relativa siempre, porque la minería es relativa, con una minería responsable y sostenida, nosotros vamos a tener ahí un ingreso importante, porque así es la vida. La economía es independiente a nuestra voluntad. En todas partes del mundo. Decía un minero muy reconocido que él fue a Turquía, el aeropuerto de la capital de Turquía, como se llama, una capital muy hermosa. Al frente hay una mina de oro y hay explosiones y cosas, y los aviones van y vienen al aeropuerto de Turquía y no pasa nada. Bueno, pues nosotros lo que deberíamos hacer una minería responsable. Lo que pasa es que a veces las propias multinacionales no nos ayudan. Por ejemplo, eso que se quiere hacer, ese depósito abierto en Monte Plata, no parece prudente para
las aguas los distritos de una nueva explotación minera más abajo de la que están explotando ahora, que extendería la vida útil de la mina por hasta 40 años. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero ahí no puede ser. Bueno, ¿qué ha hecho el Ministerio de Energía y Minas? Que ha contratado a una empresa internacional para que determine cuál es la viabilidad de esa mina de de esa cola, como le llaman, de la minería, qué sé yo cómo le llaman a eso. Pero bueno, y yo lo digo, a esta edad que uno tiene, que no somos tan viejos, por cierto, uno tiene también que pensar como con mayor madurez. Cuando yo se lo he dicho a mis colegas, cada vez que hablamos, le digo a mis colegas qué debemos hacer frente a los temas nacionales. A veces nosotros, y aquí estoy dándole unas instrucciones, diciéndole ve a la casa, y ya, tranquilo. Miren, nosotros los periodistas, los comunicadores, pero más bien los periodistas, los comunicadores son muy buenos cuando son especialistas en algo. Un comunicador, un geólogo, bueno, pues él cuando habla de eso nos ilustra, pero aparecen unos comunicadores ahí que tienen derecho a hablar. Los periodistas que nos formamos para informar, para orientar, no porque somos expertos en nada, sino porque debemos asumir un tipo de información o de interpretación de hechos y realidades para transmitirla al blanco de público. Yo pienso que a veces nosotros nos excedemos, tenemos modalidades de chantaje, modalidades de extorsión, modalidades de estupideces, hablando de temas que no se manejan adecuadamente ni se estudian para poderlo establecer. Y entonces creamos una nebulosa, porque nosotros de alguna manera todos tenemos algún nivel de influencia. Otros, para beneficiar a determinados sectores, le decían antes bocina. Yo no sé cómo se le dice a lo de ahora, deben tener un nombre, porque bueno, antes a nosotros éramos bocina. Yo no sé cómo se le dice a lo de ahora, pero deben tener un nombre, ¿verdad? Digo yo. De todas maneras, yo soy un profesional y yo no me paro en eso, sino yo creo que los ciudadanos nosotros debemos decirle las cosas, aunque duela. Tenemos que decirle la situación como está, a nuestro modo de ver, claro. Ahí vienen las opiniones encontradas y del choque de las ideas sale la luz. No precisamente José la luz, sino la luz que sale. Miren, señores, en Estados Unidos, lo que es un régimen democrático muy complicado y distinto al de nosotros. Estados Unidos estuvo en esta semana a punto de cerrar el gobierno. Dice, ¿cómo que cerrar el gobierno? Sí, cerrar el gobierno. O mejor dicho, una parte no esencial de toda la burocracia del Estado. Sencillamente se agotó el presupuesto. Y si el Congreso no producía una ley que le diera continuidad al presupuesto a partir de lo planteado por el Ejecutivo, se cerraba. Y podía durar de semana y todo el mundo estaba votado para su casa, porque no hay con qué pagar la administración pública. Bueno, pues se logró eso. La votación se llama votación in extremis, una votación como de urgencia, que hubo el Senado de la República y la Casa Blanca va a continuar operando con relativa normalidad. El otro tema que todavía no se ha resuelto es lo que le llaman el techo de la deuda. También tiene un plazo donde, si no se aprueba una ley en el Congreso de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos no puede pagar la deuda americana. De todo lo que el gobierno anterior y este gobierno han incurrido en obligaciones de pago, no la podrían hacer. Es decir, el techo de la deuda tiene que ampliarse. Y si le va a darle más para arriba una ley, una cosa, tampoco, porque se está discutiendo en los Estados Unidos el presupuesto de inversión de infraestructura. Entonces,
está dividido en dos. El propio Partido Demócrata, el partido de gobierno, tiene dos sectores. Un ala que le llaman el ala progresista y un ala conservadora. El ala progresista quiere como 3.5, allá le dicen trillones de dólares para programas de naturaleza social, programas de protección al medio ambiente, todo el sector progresista. Los conservadores para la parte más carretera, cosa de esa. Entonces, el presupuesto, el monto del presupuesto, cuenta con el aval del Senado, que está 50-50 entre los senadores demócratas y senadores republicanos, pero la vicepresidenta Carrie tiene votos de decisión. Ahí no hay problema. Se va a conocer en la Cámara de Representantes, donde sí hay problemas, pero la Cámara de Representantes, los demócratas tienen mayoría. Pero el tema es, y esta es una ley de mayoría simple, el tema es que los demócratas se han dividido entre conservadores y progresistas. Los progresistas dicen, no señor, ese presupuesto tiene que ser incrementado en 3.5 trillones de dólares para programas relacionados con medio ambiente, que sé yo cuánto, las mujeres, lo otro, todo lo que refiere un espectro progresista. Esa es la democracia también, esa es la democracia. A discutir, a pelear los intereses, pero en democracia, institucionalidad. No que 2 o 3 líderes empresariales determinen qué se puede hacer en este país o qué no se puede hacer. No que un grupo enquistado en el Palacio Nacional, en algunas de las áreas de mayor relevancia e influencia, digan lo que debe o se debe hacer. No que 2 o 3 empresas de naturaleza mafiosa se apodere del territorio metropolitano e interurbano para su propio beneficio en detrimento de la ciudadanía, imponiendo oligopolio y monopolio, o no para que empresas multinacionales amenacen con irse del país, dejar un hueco fuerte en el aporte al presupuesto de la nación o al Producto Interno Bruto para que le permitan degradar el medio ambiente. No, es democracia. Democracia como lo demostró el Tribunal Constitucional hoy, o democracia como lo demostró el Tribunal de Primera Instancia, que condenó a 30 años a los que le tiraron ácido del diablo a esa joven. Eso es democracia, en eso es que nosotros tenemos que hacer. Y el sector, el espacio dialogante donde están representados los partidos políticos que tienen representación congresual, es una pena si se desperdicia eso. Es una pena si hay una intención política, sea del gobierno o sea de la propia oposición, de bailotear, de darle larga a eso y no hacen nada. Porque este país es como un purgante, este país no aguanta más el purgante de la frustración. Una nación frustrada no es una nación en capacidad de producir el gran salto hacia adelante, como decía el presidente Mao. Aquí hay que preguntarle a la gente, ¿dónde estaba usted cuando el presidente Mao inició la gran marcha? Término literal, es decir, si usted no ha participado no es de que un partido, ¿dónde estaba usted cuando este partido llegó al poder? No. Es dónde estaba usted en las grandes discusiones de este país. Es dónde estaba usted en los distintos estamentos históricos de la nación, en los que usted estaba vivo y viable, y que usted lo único que hizo fue aprovecharse. Usted no ha dado una anotación de sacrificio para nada. Eso es lo que hay que decirle al liderato político, social, económico de este país. Bueno, señores, me voy. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasen buen fin de semana, que le vaya bien, que tengan mucha salud, mucha armonía y mucha felicidad. Yo aspiro a lo mismo y estaré pues muy encantado de la vida si Dios me permite estar con ustedes el próximo lunes. Hasta entonces, señores.